El día de hoy vamos a continuar ahora con la siguiente sección o el siguiente bloque, porque si ya nos dijo qué es lo que tienen que hacer los hombres en la congregación, luego cómo deben de comportarse las mujeres, ahora me dice, bueno, ya te hablé de estas dos personas, ahora te tengo que explicar cómo tiene que ser el liderazgo. Y procede a tomar esta sección para hablar de los pastores. ¿Y cuál era uno de los grandes problemas de esa iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo pastoreando? Falsos maestros, pastores que no tenían que estar ahí pastoreando. Y yo quiero ponerles en su cabeza una imagen, hermanos. Piensen, imagínate que vas al doctor, pero este doctor sacó su título por ChatGPT. ¿Estarías dispuesto a ser atendido por este doctor? Por ese cirujano que aprendió por ChatGPT cómo tiene que hacer las cosas. O bueno, imagínate que vas a viajar en avión, pero el piloto dice que aprendió con un tío. Es que un tío me enseñó. Entonces, él va a pilotear ese avión. ¿Tendrías confianza de subirte a ese avión con ese piloto? O bueno, imagínate estar en clases de natación con alguien que nunca ha nadado y lo que aprendió fue por YouTube. ¿Te meterías al agua para aprender con él a nadar? Posiblemente y evidentemente la respuesta a todas estas preguntas es no. De la misma manera, no podemos estar dispuestos a permitir que la iglesia sea gobernada por varones que no son aptos para el ministerio pastoral. No podemos concebir que existan o que haya pastores en la iglesia que no estén aptos para ser pastores. Y Dios nos ha dejado una serie de requisitos de carácter que estos hombres deben de cumplir para alcanzar tal llamado. ¿Por qué el llamado? Porque el primer versículo que veíamos, la última predicación, era eso, aspectos bíblicos del llamado al ministerio pastoral. Una persona que no es llamada a ese ministerio, al levantarse y estar aquí, ofende a Dios. Pero es que es práctico, pero es que es funcional, pero es que no había nadie más y yo lo hice. No, la iglesia de Dios es gobernada de acuerdo a como Él dice que debe ser gobernada y no porque para mí se haga más fácil hacer esto. Entonces veíamos eso, que hay un llamado especial, exclusivo, exigente y estimable en el versículo 1. Y el día de hoy, ahora lo que hace Pablo es decirte, mira, hay un llamado bien importante y ahora quiero decirte cómo se ve ese llamado. Para que tú lo identifiques en los demás o en los pastores, así lo tienes que ver. Primero que nada, vamos a ver el ministerio pastoral. Y aquí le puse su llamado, pero es su carácter. No sé por qué ahí al Tony del pasado se le olvidó poner carácter en lugar de llamado. Pero estamos viendo el carácter, el alto carácter que debe tener el pastor. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver solamente en 2 versículos, de esta forma. Dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Todo esto, estos 2 versículos, me hablan de cómo tiene que ser el carácter de esta persona. Y para que lo entendamos un poco más desmenuzadamente, veámoslo de esta forma. Calificaciones bíblicas del carácter para el pastor. Debe tener un carácter puro, un carácter moral, un carácter formado y un carácter humilde. De tal manera, hermanos, que si aquí hay personas que se quieren levantar como pastores y no tienen ese tipo de carácter, no deben de seleccionarlos. Ustedes no deben de decir, sí, hermano, ponga a ese hombre de varón, confíe en él, porque no cumple con el carácter. Y si uno de los 4 pastores que estamos aquí no cumple con ese carácter, debe ser quitado. Ya sea yo, mi papá, Brian o Yosimar. Pero no puede estar un hombre parado aquí al frente como pastor si no cumple con ese carácter. Así que usted va a decir, bueno, entonces si estamos hablando de los pastores, a mí qué me importa escuchar esto si yo no soy pastor. Pero usted tiene la responsabilidad como iglesia de identificar a los futuros pastores. Usted tiene la responsabilidad de iglesia de quitar a los que no deben de estar al frente como pastores. Y usted tiene la responsabilidad como iglesia de imitar ese mismo carácter. Así que vamos a verlo. Primeramente, un carácter puro. La primera parte del versículo 2 dice, un obispo debe ser, pues, irreprochable. Solamente esa palabra ya me habla de pureza. Pero, antes de hablar de esa palabra irreprochable,
¿qué significa obispo? Porque me estás hablando de pastores y ahora resulta que aquí me dice obispo. Y luego voy a otra iglesia y habla de los ancianos. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pónganse de acuerdo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es obispo? Son palabras, obispo, pastor y anciano, son palabras que la Biblia usa de forma intercambiada para hablar del mismo oficio, el oficio de pastorear. ¿Por qué? Porque el pastor provee alimento para ti, provee una guía para ti, te protege, te cuida. Pero como anciano tiene un carácter maduro, tiene sabiduría, te puede proveer consejo por medio de eso. Y además, como obispo, él está supervisando, está evaluando, te está cuidando, te está observando. Son tareas del pastor todas estas. Entonces, el pastor, aquel que se vaya a levantar, dice que debe ser, o sea, podría traducirse como es necesario u obligatorio que sea de esta forma. Si no es así, no puede estar, en pocas palabras. Y lo primero que menciona sobre cómo debe ser su carácter es irreprochable. ¿Qué significa esta palabra irreprochable? Parece ser que no es una palabra que uso mucho. O sea, yo no voy por la calle y digo, vaya, qué irreprochable es ese sujeto, ¿verdad? Como que no es muy común. ¿Qué significará entonces esta palabra? Esta palabra es como decir que alguien es puro, sin tacha, alguien que es irreprensible. Y si nos vamos a la palabra original, ¿qué significará? Es como decir, hay alguien que no recibe acusaciones y que si las llega a recibir, tú conoces también su carácter, que ni siquiera las vas a creer, porque su carácter es puro, tú lo conoces bien, sabes que esa persona es íntegra. El pastor John MacArthur dice, es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida, para que no los pongamos a Jesús y abajito al pastor. No, no está así. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos. Esos vicios pecaminosos o esas actitudes lo excluirían de la norma elevada que se pide para un pastor, esa conducta piadosa. O sea, debe ser un modelo que seguir para la congregación. Por eso es irreprochable. Tú lo ves en su forma de actuar y dices, es puro, yo lo puedo imitar. Yo puedo imitar sus reacciones. Mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo se relaciona con los de fuera, mira cómo convive con los demás. Son cosas que tú puedes observar en su carácter puro. Y eso es bien importante, hermanos. De hecho, la parte más importante de todo lo que va a mencionar sobre el pastor es esto. De todo lo que dice en el bloque del pastor, es esta parte. Porque de la palabra irreprochable va a desprender todo lo demás. Te va a explicar, bueno, irreprochable tiene que ver con que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que no sea avaricioso, etc. De ahí nace todo. Dice Filipenses 3:17, Pablo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea que Pablo es medio egocéntrico y se cree la gran cosa, la última coca del desierto. No, Pablo más adelante en otra carta dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Como Pablo está imitando el carácter de Cristo, él dice, me pueden imitar a mí. Se supone, entonces, que cuando ustedes vean a sus pastores, o a aquellos que quieren ser pastores, van a decir, mira, el carácter de ese varón se parece al carácter de Cristo. Este varón piensa y actúa como Cristo. O es lo más parecido que tenemos a una persona aquí en la iglesia, que tiene esa sabiduría y esa madurez. Eso deberíamos verlo. Y como les dije ahorita, bien decía MacArthur, no pedimos perfección. Porque si nosotros pidiéramos perfección para que alguien esté como pastor, ¿quién sería pastor? Nadie, absolutamente nadie. Entonces el pastor debe de mantenerse irreprensible. De lo contrario, no puede ser pastor o debe ser retirado del ministerio. Y quiero decirles algo. Si aquí me está diciendo que el carácter puro debe ser pastor, para el pastor es este, pero que tú puedes imitar al pastor, significa, entonces, mi hermano, que aunque ese sea el requisito para que uno sea pastor, también es un mandato para todo creyente aquí. Se pide para ellos, para que estén ahí al frente, tienen que cumplir con esto, pero a final de cuentas, toda la iglesia debe estar caminando en llegar a tener un carácter puro.
toda la iglesia debería de poder verse y decir, wow, qué digno de imitar es esa persona. Todos nosotros. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Estamos hablando de esta pureza. En cuanto a su caminar, es auténtica la persona. Auténticamente puro. Porque no hay que malinterpretar. De repente, en ciertos círculos, se piensa que alguien maduro, alguien puro, es un santurrón. Y no queremos santurrones. Yo puedo pararme aquí, poner mi careta de santurrón y poner mis manitas y decirles, amén, hermanos, y poner mi tono bíblico y hablar con mis palabras bíblicas y con eso engañarlos a todos ustedes. Pero Dios dice, no, yo no quiero religiosos en la iglesia. Ahí están los fariseos y ve qué daño hicieron. ¿De qué sirvió? Rechazaron al mismo Mesías. No, los religiosos no los queremos aquí. Lo que queremos es gente santa, auténtica. No, es que hizo bromas el pastor. ¿Y dónde está el pecado con hacer una broma? Claro. Depende del momento y el lugar, ¿verdad? No nos vayamos al extremo de que hice una broma en el funeral de la hermanita. No, pues espérate, tampoco, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir. También hay un buen teólogo que él decía, la iglesia tiene un llamamiento a estar comprometida con la conservación del liderazgo que es piadoso. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de que quien esté aquí como líder sea líder piadoso y conservar ese grupo de líderes piadosos. Dice, la iglesia es responsable de medir a los hombres por la norma de irreprensible. Ustedes tienen que vernos. En cuanto yo iba a ser ordenado como pastor, le dijeron a la Abby, ay, mi niña, ahora sí viene lo bueno. Te van a estar checando, le dijeron. Y sí es cierto, nos van a estar observando. Y qué bueno, nos tienen que estar observando. Porque ¿cuánto daño hacen los falsos maestros a la iglesia? Si las iglesias se destruyen normalmente es por falsos maestros en ella. Así que ustedes tienen que estar observándonos. Allá en Palabra de Cristo estoy enseñando Segunda de Pedro y habla de los falsos maestros. ¿Y sabes qué dice los falsos maestros? ¿Sabes de dónde salen ellos? No es que de repente llega de fuera uno a la iglesia y se quiere levantar como falso maestro. Salen de entre nosotros. Son personas con las que te reías, convivías, salías a comer, estabas sirviendo con él. Pero él hacía todo lo demás que tú ves en la iglesia con esa careta de santidad para su beneficio. Y tiene influencia. Y de repente, sin darte cuenta, estás siguiendo un falso maestro. Por eso tú necesitas conocer bien cómo debe ser el carácter. Para que tú estés listo para decir, hey, puede ser muy lindo, te habla bien bonito y romántico, pero es un falso. Es falso su carácter. Y lo digo porque existe la triste tendencia de proteger a los pastores que no son irreprensibles por el cariño que le tienen a ellos. Pero es que tenemos tantos años juntos, ¿y qué importa que tengan tantos años juntos? Si Dios dice que así tienen que hacer las cosas, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que quiere Dios. De hecho, la iglesia es nombrada en la Biblia como la esposa de Cristo. O sea, tú estás dispuesto a adulterar a la esposa de Cristo, a ofender a la esposa de Cristo. Saben que si yo fuese invitado a la casa de alguien y esta persona me invita nada más a mí y no a la Abby y habla mal de Abby, no, es que Abby es esto y acá y allá, yo no voy a esa casa y yo no permitiría que esa persona hable así de mi esposa, porque es mi esposa. Dios no va a permitir que su esposa, la esposa de Cristo, la iglesia, sea adulterada. Y si eso sucede, trae condenación a quienes lo han hecho. Y la iglesia puede ser partícipe de eso es que es muy lindo. No nos basemos por lo lindo de la persona, basémonos por lo que dice Dios en el carácter. Si la norma de santidad la bajamos en el liderazgo, va a bajar en el resto de la congregación. Porque dice un filósofo, como es la cabeza, es el resto del cuerpo. Para que el pastor esté nutrido, y obviamente el resto de la congregación también, debemos de tomar o responsabilizarnos en aquello que nos nutre para fortalecernos. ¿Qué es lo que nos nutre? Dice 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, o sea, un buen pastor, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que va a nutrir a tu pastor o a tus pastores? La palabra. ¿Qué es lo que te nutre a ti? La palabra.
Porque si tú no acudes a la palabra, si a ti te da flojera leer o no te gusta leer, te duermes cuando escuchas los sermones, y esa pedrada va para varios, los estoy viendo. Te duermes cuando escuchas los sermones. No te interesa lo que te tiene que decir Dios. No apartas tiempos en tu día para conocer más a Dios. Estás desnutrido espiritualmente. Si eres cristiano. Si no, es que ni siquiera eres cristiano. Pero si eres cristiano, estás desnutrido. Y esa desnutrición te lleva a una frialdad espiritual. Y la frialdad te hace que estés vulnerable. Y cuando estás vulnerable, eres más propenso a pecar. Y dice la Biblia que el diablo está como león rugiente, observando a quién devorar. Está buscando a esa gacelita, la que se queda aislada, sola, débil y vulnerable, para atacarla. Y no crees que el diablo va a entrar a tu cabeza y va a decir, peca, haz esto. No, el diablo nada más presenta ahí, mira, las tentaciones, y como tú estás todo vulnerable, desnutrido, redondito caes. Y pecas y ofendes a Dios. Así que me tengo que nutrir con la palabra, pero ojo, tú también tienes que observar que tus pastores se nutran con la palabra. Porque el carácter puro es formado por la palabra del Señor. Esa irreprensibilidad tiene que formarse por medio de lo que aprende en la palabra. Si tú notas que tu pastor no es muy estudioso, parece que no lee, parece que nada más prepara los sermones al aire y se va, cuidado. Y cuidado, porque yo ya se los he dicho antes, ustedes no están todo el día conmigo. Ustedes no saben qué es lo que yo estoy haciendo el resto de la semana. Yo me puedo hacer loco ahí en la oficina y llega el sábado y hago un sermoncito y vengo y se los presento aquí. ¿Y cómo vas a saber tú? Entonces tienes que pasar tiempo con tus pastores para ver su carácter puro, si es que es puro. Bueno, esa es la primera parte que Pablo presenta aquí sobre cómo debe ser el carácter del pastor. Ahora sí, vamos a pisar un poquito más los dedos. Y aquí tengo al pastor Cristian y tengo a nuestro hermano Miguel, que es como residente pastoral por allá, se está preparando. Perdónenme, hermanos, no lo preparé así. Ustedes les tocó venir este domingo. No lo digo por ustedes, pero si aplica, pues pónganse el saco, ¿verdad? Para cambiar, no pasa nada. También tenemos entonces en la segunda parte del versículo 2 un carácter moral. Dice que debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa y hospitalario. Entonces, pasa a explicar diferentes maneras de cómo podemos observar el aspecto de ser irreprensible. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí te pone de manera específica algunas áreas que tú puedes notar en su vida. Entonces, primeramente dice, marido de una sola mujer. Ojo, Pablo no está hablando de la poligamia, No era común la poligamia entre los judíos. Y aún ciertos paganos tampoco lo practicaban. No está diciendo, cuídate de que practique la poligamia el pastor. No era normal. Entonces, ¿a qué se refería? Obvio es pecado la poligamia, No la estamos apoyando. El énfasis recae en una pureza moral, de tal manera que este varón es fiel a su esposa. No es alguien que está con otras mujeres, no es alguien que tiene ojo para otras mujeres, sino que solamente tiene ojos en ella. No es un coquetón, no es un berbero con las mujeres, no. No se le van los ojos con ellas cuando pasa una, no. Y si obviamente los hombres pueden tener esa tentación, y a lo mejor un pastor puede tener esa tentación, lo que hace es no voltear para allá. Pero si tú ves que fácilmente el pastor está viendo las revistas en el Oxxo, o una mujer pasar, o es muy coqueto cuando se presenta con las jovencitas. Hay hombres, yo he conocido hombres que adrede saludan de beso para poder darte un beso a ti, mujer. Hermanas, los hombres somos bien mañosos. Cuidado con los hombres. Entonces, esto abarca cualquier tipo de inmoralidad, fornicación, pornografía, a un coqueteo, pláticas sentimentales con una mujer. Todas estas cosas recaen en eso. Nosotros consideramos que un pastor no puede tener una plática sentimental con otra mujer que no sea su esposa. No puede. Para eso hay otras mujeres o más personas que pueden involucrarse con ella. Claro, puede estar el pastor hablando con ella y alguien más, pero no solos. Por eso nosotros los pastores normalmente tenemos grupos de WhatsApp con diferentes parejas para de esa manera de repente hablar con ciertas mujeres para protegernos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque la tentación está ahí. Dice Corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. No te confíes tanto.
No te creas tan fuerte, pastor. De hecho, pastor Antonio, pastor Ryan, y yo lo considero también, el no llevar o dar raite solo a una mujer. ¿Por qué? Por testimonio de ella y mío. Yo la estoy protegiendo a ella y también estoy protegiéndome a mí. Y dirían, ay, pues qué exagerado, parece mucho. Miren, si yo les platicara de los casos que conozco de varones que han caído en adulterio, es por cosas más mínimas. Ustedes no creen que el adulterio pasa de un día, de la noche a la mañana. Empiezan con cosas muy pequeñas como un hola, ¿cómo estás? Con eso. Con un mensajito en WhatsApp. Con un raite a la hermana. Por eso nosotros nos protegemos mucho. Entonces el pastor no puede tener ojos para otra mujer que no sea su esposa si está casado. Solamente ella. Y no puede caer en una actividad inmoral. Nosotros consideramos que esto incluso abarca la parte de que un divorciado no puede ser pastor, por el hecho de que Dios da mucha importancia al pacto matrimonial. Y al haberse casado y volverse a casar con otra mujer, él ya no es marido de una sola mujer. Esa es la postura que tenemos como iglesia y tenemos muchos argumentos sobre el divorcio y el no divorcio y el no nuevo casamiento que podríamos presentarles, pero el día de hoy no estamos hablando de ese tema. Y si quieren platicar de ello más adelante, con todo gusto, tenemos los argumentos bíblicos muy claros. Pero consideramos que ser marido de una sola mujer incluye no ser divorciado. Es la perspectiva bíblica y es la perspectiva que la mayoría de los teólogos sólidos toman en cuenta también. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, esta mujer, o sea, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Obviamente, que no sea yugo desigual, pues, prácticamente. Y les digo, no me está diciendo que el pastor tiene que estar casado. Podemos tener un pastor soltero, ¿por qué no? No pasa nada. Pero si estás casado, tienes que ser marido de una sola mujer, porque eso habla de tu carácter moral. Estamos hablando de la moralidad. Ahora, también menciona que debe ser sobrio. Esto significa literalmente sin vino. Otros lo han definido como moderado. Ya hemos hablado mucho aquí de esto, ¿no? ¿Tomar vino es pecado? No. La Biblia nunca me dice que es pecado. ¿Te estoy impulsando a que tomes vino? No, tampoco. Yo no lo consumo. Pero no podemos llamarle pecado a algo que no es pecado. Si Dios no le llama pecado, no es pecado. Entonces, ¿a qué se refiere? Si en otras partes de la Biblia no me habla del vino como pecado, ¿a qué se refiere con esta sobriedad? Me está diciendo que él tiene una actitud y una vida donde él tiene el control sobre sí mismo. Esta persona no pierde el control fácilmente en cualquier parte de su vida. En aspectos sexuales, en aspectos de bebida, en aspectos de enojo, en cualquier área de su vida él se mantiene controlado, tiene temple. Proverbios 21 dice, el vino es provocador, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga, no es sabio. El que se embriaga con ellos, dice el que bebe esas, no, el que se embriaga con ellos, el pecado es la embriaguez. ¿Por qué me menciona entonces el vino y esta bebida fuerte? Porque son cosas que cuando tú las bebes, desmedidamente te desinhiben y pierdes el control que deberías de tener por ti mismo, y es por eso que hacen tantas cosas los hombres que no tienen ese control y caen en la borrachera, que la borrachera es el pecado. Entonces, el pastor debe de ser una persona que se controle en todas las áreas. Además, esto te lleva consecuentemente a la prudencia. Debe ser prudente. Y aquí esta prudencia está ligada con una disciplina en el orden de sus cosas, en el orden de sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a las cosas espirituales, no toma a burla las cosas que requieren seriedad, pero no significa que tiene que ser frío y sin humor. No queremos líderes amargados, no estamos hablando de eso. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, lo puro, amable, honorable, todas estas cosas, dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, ¿cómo es alguien prudente? Es alguien que se enfoca en darle prioridad e importancia a las cosas que Dios le da importancia. Es de esta forma. No, pero es que primero mis hijos, mi familia. Espérate, no. Vamos a ver cómo es el orden de prioridades en tu pastor. Si Dios está primero, y luego su esposa, y luego sus hijos, y luego la iglesia, pero sin descuidar ninguna de ellas.
Porque, es que como mi esposa es primero, me la paso saliendo con ella a cada lugar y a cada restaurante y la iglesia, bien, gracias. Y los hijos ni guaraches tienen. No, no, yo tengo que cumplir en todo esto, pero cumpliendo bien el orden de prioridades. Y ustedes tienen que ver mi vida y tienen que ver que entonces que sí, Tony parece que sí tiene buena relación con Dios, cuida a su esposa, a sus hijas, les dedica tiempo y no descuida a la iglesia. Pero si falla en una de esas, no está mal. Ya falló. De conducta decorosa. Habla de alguien ordenado. La idea es de que es una persona ordenada en su andar, una vida diligente, disciplinada, que no está buscando llamar la atención, no quiere ser el centro de las conversaciones, no está buscando resaltar en redes sociales, ser el más guapo o el más atractivo del grupo de pastores, el más llamativo o el más fuerte. Y ojo, yo le digo a la gente, sí, yo voy al gimnasio, pero ni se me nota, no pasa nada. Pero malo fuera que estoy ahí en el gimnasio tomándome mis fotitos y las posteo, porque estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era de la información y ahora incluso tus redes sociales hablan de ti y de tus motivaciones. ¿Por qué subes eso? ¿Por qué tanto tu cara? ¿Por qué tanto tu esencia? Y quieres expresar tanto lo que sientes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Las redes sociales evidencian algo, te encantas. Te encantas tú, te encantas que te escuchen y te importas mucho tú. Claro, posteas nada más lo bonito, esa careta, pues que no pinta la verdad de cómo son las cosas. Ahí con mi familia y al rato me tomo la foto, ni los pelo, ni sé nada de ellos, pero tomé la fotito con la familia y la subo. Cuidado, las redes sociales hablan también de cómo son sus pastores, ahora que estamos en esta era de las redes sociales. Dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio físico aprovecha poco. No se agarren de para no hacer ejercicio, hermanos, No sean mañosos, porque el Señor dice que Él nos dio este cuerpecito y que hay que cuidarlo para la obra. Pero no me dice que no haga ejercicio, me dice, si vas a dedicar tiempo en algo, primero en la piedad, porque dice, mira, el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, sí, cuida tu cuerpecito que Dios te dio, pero sobre todo ejercítate en la piedad, más que nada. Eso debe ser tu mayor prioridad. Tener orden en su vida personal, espiritual, familiar, relacional, etc. Y finalmente, hospitalario. Esto significa literalmente amar a los forasteros. Y esta idea recae mucho más en el desarrollo de compasión sobre las personas. Yo debo tener la compasión tanto por mis amados hermanos en la iglesia como la gente de fuera. Compasión de que yo quiero que escuchen el evangelio. Compasión de que yo quiero que ellos también sean salvos. Compasión incluso de que pueden padecer. Yo estaba viendo redes sociales porque acaba de fallecer un político que se llamaba a sí mismo cristiano, que estaba atacando muchas ideas de la ideología de género y otras cosas más. Este hombre fue asesinado esta semana. Tal vez alguno de ustedes vio la noticia. Yo vi gente festejando que este hombre muriera. Una cosa es, yo no comparto la idea de tal o cual persona, pero festejar que alguien muera es una clara evidencia de que no existe una pizca de compasión. No hay una pizca de amor. Y si yo como pastor no estoy de acuerdo con tal o cual y me gozo de que cosas malas les pasen, cuidado. Porque una cosa es yo no estoy de acuerdo y otra cosa es que yo deseo el mal de las personas. Yo no puedo desear el mal de las personas. Y aquí, hermanos, como les dije, es un carácter que el pastor debe desarrollar para estar como pastor, pero que todos debemos de tener. Así que evalúate, Esto todos nos tenemos que evaluar a la luz de estas enseñanzas. No podemos decir que solamente el pastor necesita esto. Todos necesitamos crecer en esto, pero mucho más el pastor porque es nuestro guía, porque es el ejemplo, es el modelo. Y voy a seguir porque no podemos pasar mucho tiempo en esta parte, porque hay más que observar, pero también el pastor debe tener un carácter formado. Dice que debe ser apto para enseñar. Cuando tú analizas el bloque que habla sobre los diáconos y el bloque que habla sobre los pastores, son prácticamente lo mismo. La única diferencia está aquí. Al pastor sí se le pide una habilidad. El pastor tiene que pararse aquí enfrente, abrir la palabra del Señor, leerla, explicarla y aplicarla. Y si cuando hace eso, usted, que es audiencia, no le entiende, no aprende, posiblemente es porque este pastor
no es apto para enseñar. Claro, si es nada más usted y todos los demás aprendieron, entonces el problema a lo mejor es usted, porque dice la Biblia, y yo lo comparto, nosotros queremos predicadores expositivos aquí, que te lean, que te expliquen y que te apliquen, es lo que queremos, pero también queremos oyentes expositivos, que no se desvelaron anoche viendo la pelea del Canelo, aunque yo la vi, ¿verdad? Pero que no se desvelaron anoche viendo la pelea porque están preparados el día de hoy para recibir la palabra del Señor. Que por lo menos los que pueden a lo mejor desayunaron para que al rato no esté la tripa molestándome y no puedo poner atención porque la tripa me dice, ay, vete a desayunar, vete a desayunar. El oyente expositivo, ¿saben qué hace? Se prepara para escuchar. Eso es lo que hacemos. Eventualidades, ok, está bien, hay eventualidades, pero si lo común, lo habitual, es que tú no te estás preparando para escuchar, tienes que cambiar ese aspecto. En esta porción encontramos el único requisito que tiene que ver con los dones del pastor. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el carácter? Si estoy hablando de que aquí me dice una capacidad de él. Bueno, para que alguien sea pastor, este debe ser un varón estudioso, diligente, disciplinado y por lo tanto enseñable, abierto a aprender y que le enseñen los demás. Porque ¿cómo va a ser apto para enseñar si no estudia? No tiene sentido. ¿Cómo va a ser apto para enseñar si no tiene diligencia en profundizar en la palabra? ¿Cómo va a ser apto para enseñar si no recibe las críticas de cosas que tiene que cambiar y mejorar en su enseñanza? Si el pastor cree que ya lo aprendió todo, quítalo de ahí. Entonces ya no lo necesitas. Ya no necesitas de él. Si el pastor es un sabelotodo, quítalo de ahí. Los pastores no lo sabemos todo. Los pastores tenemos que capacitarnos y seguir creciendo el resto de nuestra vida. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha leído Génesis capítulo 1? La mayoría, yo sé que cuando dice, empieza enero, el 1 de enero, vamos a darle y voy a iniciar este plan de leer la Biblia completa en un año. Y todos agarramos Génesis y nos quedamos en Génesis, la mayoría, ¿no? Tristemente. Entonces, yo sé que por lo menos Génesis 1, bien leído. Ahora, ¿quién se lo sabe de principio a fin? Génesis 1. ¿Quién lo entiende por completo y recuerda cada enseñanza de ahí? Nadie. Nadie, hermanos. Como les dije hace domingos atrás, a veces Abby le enseña a las niñas, como están estudiando en casa, les enseña algo el lunes y el otro lunes vuelve a recordarlo y las niñas ya no saben cómo hacerlo. Es que ya no me acuerdo cómo sumar. Y me dice, ay, ¿cómo puede ser posible si se lo enseñé el lunes pasado? Y yo le digo, a ver, ¿tú te acuerdas lo que predicó el pastor el domingo pasado? A ver, el pasaje, ¿te sabes el pasaje? Ya ni te pido lo que dijo. Y a veces ni el pasaje nos acordamos. Es más, a veces ni nos acordamos quién fue el que predicó. Entonces todos necesitamos seguir recordando y estudiando. Y el pastor es una oveja más aquí que también necesita seguir estudiando y recordando. No somos unos sabelotodos, no somos eruditos ni nada parecido. Somos iguales, solamente con un llamado distinto. Ser apto para enseñar nos habla de alguien con un carácter formado porque él ha estudiado. A pesar de que aquí me está hablando de un don espiritual, de una capacidad, y Dios es el que nos da ese don y esa capacidad, los dones y las capacidades se desarrollan. Yo no conozco una persona que tiene el don de enseñar que sin haber desarrollado su don se paró aquí al frente, empezó a predicar y todos dijeron, ¡wow! Increíble su don de enseñanza. No, tuvo que desarrollarlo, tuvo que aprender, tuvo que escuchar sus errores y cambiarlos. Por lo tanto, el carácter fue formado porque él escuchó, él fue criticado, él cambió y él se desarrolló. Un anciano debe ser un maestro capaz que se esfuerce en sus estudios y en su exposición. Incluso es indispensable que tenga el don de la enseñanza o predicación. De otra forma, ¿cómo podría desarrollarse? ¿Verdad? Obviamente. Esto requiere de un carácter formado que está constantemente desarrollándose. No deja de desarrollarse. Lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Lo que vimos primero. Lo que el hombre es no puede estar divorciado con lo que dice. O sea, si él te predica esto, incluso es porque lo está viviendo. Se está formando su carácter con la misma enseñanza que él predica. Dice Richard Baxter, el que siente como habla, seguramente obrará como habla.
1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, como veíamos ahorita, y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Timoteo era predicar, pero aplicar lo que él predicaba. Imagínense que yo soy el más chismoso aquí en la iglesia, y que luego vengo y les predico, hermanos, dejen de ser tan chismosos. ¿Y cómo va a venir a decirme a mí el pastor Tony que deje de ser chismoso si ve? Es el primero que anda ahí, es el más metiche. No podemos. Tenemos que formar nuestro carácter, evidentemente. Incluso, es uno de los propósitos principales de por qué los pastores han sido dados a la iglesia. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 11, que el Señor dio a apóstoles y profetas, que son la base de la Biblia que tenemos, los evangelistas que en aquel tiempo estaban haciendo una obra para que se expandiera la obra del ministerio, y el día de hoy tenemos a los pastores y maestros, dice. Bueno, Dios te ha dado a tus pastores en esa iglesia, pero ¿para qué razón? Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos, o sea, a los creyentes, para la obra del ministerio, para su vida cristiana. Y esto es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo entonces ahora sí va a funcionar como iglesia. Pero pues necesitamos que los pastores estén capacitando. Y si no tiene esa habilidad, ¿cómo va a cumplir con su ministerio? No va a poder. Es que él no sabe discipular. Es que no sabe aconsejar. Es que no sabe enseñar. Pues entonces no es pastor. A lo mejor puede ser o muy buen diácono o muy buen líder en otras áreas, pero no un pastor. Aquí yo ponía esta pregunta, ¿y qué pasa si no es buen maestro, predicador, si su enseñanza no es sólida, si por más que estudia no puede transmitir bien las verdades bíblicas o no suele ser profundo? Bueno, no es llamado a ser pastor, así de sencillo. En la iglesia madre allá en Estados Unidos, Countryside, había un varón muy estudioso, estudió su maestría y decía que quería ser pastor. Lo ponían a enseñar y no podía hacer que la gente aprendiera. Estudió otra maestría, lo ponían a enseñar y no podía lograr que la gente aprendiera. Y le dijeron los pastores con mucho amor, ¿sabes qué, hermano? Posiblemente Dios te ha llamado para que uses tus dones y capacidades en otra área, no como pastor. Pero él se aferró y estudió doctorado y no podía enseñar. No hacía que la gente aprendiera. Y le volvieron a decir los pastores y él dijo, no, yo quiero ser pastor. Se fue de esa iglesia, fue a otra, a pastorear otra iglesia y la destruyó. Y después hasta se divorció de su esposa y se alejó de la fe por aferrarse a un ministerio al que no fue llamado. Así puede pasar. Entonces, ¿qué observamos en un carácter formado? Capacidades de enseñanza, habilidad para profundizar en la palabra, una actitud humilde que aplica lo que sabe y una actitud humilde que está lista para recibir críticas. ¿No tendría sentido aquí tener en la iglesia un cabezón teológico al frente si su teología no aterriza a sus pies, buscando santidad? 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, hermanos, a pesar, como les dije ahorita, que es para los pastores, para quien quiera ser pastor o estar como pastor, usted y yo necesitamos los dos que nuestro carácter sea formado. Usted y yo necesitamos los dos estudiar la palabra. Usted y yo necesitamos aprender a recibir las críticas. Vamos a cambiarle la palabra, exhortaciones. Usted y yo necesitamos la humildad, de ser enseñables. No solo el pastor tiene que ser enseñable, usted también tiene que ser enseñable, porque si no es enseñable, yo vengo y predico todo lo que quiera predicar y como dijeran nuestras mamás, te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Y qué efecto tuvo? Nada. A lo mejor agarraste información, pues qué padre, te estás haciendo un cabezón teológico, pues cuidado, te vas a caer con la cabezota que tienes. ¿De qué te sirve? Bájalo a tus pies. Finalmente, nos habla aquí Pablo de que no solamente se necesita este carácter puro, moral y formado, sino que debe tener un carácter humilde. 1 Timoteo 3:3, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. No dado a la bebida. ¿Por qué vuelve a repetir
Si ya dijo allá de la sobriedad, ¿por qué ahora habla de la bebida? Porque cuando dijimos que hablaba de la sobriedad, no se refería al vino, se refería a esta conducta de tener dominio sobre sí mismo. Pero ahora sí me dice, hey, que no se ha dado a la bebida. O sea, me está diciendo que no sea un borracho. Si tu pastor es un borracho, no puede ser pastor. Y uno va a decir, ¿qué pastor se atrevería a tomar una cerveza? Hermanos, déjenme comentarles que uno de los seminarios más sólidos, de hecho leemos muchos libros nosotros de esos seminarios, usted también, y no se ha dado cuenta, muchos de los teólogos que lee son de ese seminario, tiene una zona afuera de la biblioteca, que es un espacio para que ahí pueda salir el estudiante a echarse su cervecita o fumar su puro. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser? Se va a rasgar las vestiduras. ¿Cómo puede ser posible que pueda tomar cerveza y fumar un puro? ¿Sabes por qué lo pueden hacer? Porque no es pecado. Es como el área donde salen a refrescarse y luego vuelven a la biblioteca a estudiar. Y es una de las bibliotecas más padres del mundo bíblico sólido. Eso no es pecado. Lo que me está diciendo aquí, con que no se ha dado a la bebida, es que no debe ser un borracho. Es que debe ser una persona que disfruta de su libertad en Cristo con prudencia. Dice 1 Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. O sea que el pastor va a estar dispuesto a negarse a su libertad cristiana por el amor a los demás. Porque si yo digo, el Señor me permite tomar, saco una silla afuera de mi casa, pues yo vivo aquí arriba, ¿verdad? Saco una silla aquí abajo afuera, me siento abajo del árbol, agarro una Tecate y me la empiezo a tomar porque tengo la libertad cristiana de tomar una Tecate. Eso, aunque sea lícito, no es provechoso. Aunque sea lícito, no me edifica. Y eso es pensar en mí y satisfacer mi libertad y no pensar en el mal testimonio que estoy dando y en cómo a los hermanos que son más débiles e inmaduros, que todavía no entienden eso, cómo les va a afectar. Entonces el pastor está dispuesto a sacrificar mucha de su libertad por los demás. Por eso no es dado a la bebida. Y usted también, hermano. Tiene muchas libertades, pero por amor a los demás muchas veces va a negarse a esas libertades. Pues que a mí me encanta esta música, este rock. Sí, a mí también, pero ¿sabes qué? En ciertas situaciones y ciertos lugares no. Es que a mí me gusta visitar estos lugares. Está bien, pero en ciertas situaciones no. Es que me gusta ver películas. Está bien, pero no invites a tal hermano cuando veas estas películas. El pie pequeño, pues ni modo, va a ser lo único que vamos a ver. A lo mejor, pero con ciertos hermanos, no con todos. Dice, no pendenciero. Esto es literalmente que no reaccione con golpes. O sea, que no sea esta persona impulsiva, iracunda, este mecha corta, este cerillito, decimos por acá. No es explosivo, no le falta la paciencia, no es violento. Yo he conocido cristianos que dicen, no, me paró el policía. Cristianos, me paró el policía y le dije, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a hacer? Espérate, somos cristianos, ¿dónde está el testimonio? No, es que son unos corruptos. Pues yo sé que son unos corruptos. Es más, veo policía y me da miedo. En vez de sentirme seguro, digo, ay, no, me van a querer parar, me van a querer sacar dinero aunque no hice nada. Porque van a buscar algo. Yo sé que son corruptos, pero yo no voy a pelearme con ellos. No, esa multa que me pusiste está mal. Ey, no pendenciero, no es violento, no es peleonero, no busca los problemas. Si el líder cree que puede arreglar las disputas con golpes o con discusiones antes de mostrar serenidad, ese no debe ser líder. Y usted también, hermano. Si usted es de los que reacciona así, no, yo no me voy a dejar con mi jefe. Solamente le voy a decir una cosa, no está teniendo un carácter humilde. Y lo embona muy bien con lo siguiente que menciona. No debe ser peleonero y de esta persona que pierde el control, que es violento, sino que debe ser amable. Como contraste debe ser una persona considerada, cordial, paciente, cortés, quien puede perdonar fácilmente las fallas humanas. Yo voy en el carro, hermanos, y
yo le digo a Lavi que una de las cosas que más usa el Señor para santificarme es manejar. Porque yo me subo a ese volante y me transformo en otra persona. Me sale pelo por todas partes, me convierto en una bestia. Y Lavi me dice, hey, ¿y eso que eres el pastor? Y, ¡oh! Entonces ahí digo, me empiezo a quitar los pelos de bestia. Porque sí, voy manejando y digo, ¿cómo es posible que esta persona tenga un volante y trae sombrero de seguro? Y las placas son a pafa. ¡Ay! Entonces, yo tengo que ser amable. Yo tengo que ser cortés, paciente. Y se me atravesó y, Dios te bendiga, así. No como otros le hacen, que dicen que le pitaban un sonidito y que decían, no, es que le digo, Dios te bendiga, amén. No es cierto, no le crean. Eso es mentira, hermanos, Yo tengo que ser una persona que perdono fácilmente, que recibo la ofensa y no voy a responder a esa ofensa. Aceptar las críticas. Y no contencioso. Si yo voy a desarrollar esta humildad como carácter, debo ser alguien apacible. Dijimos a las mujeres que tenían que ser apacibles, ¿verdad? Según lo que decía la palabra. Eso es para todos los creyentes. Porque si es para el pastor y somos ejemplos, es para todos nosotros. Tenemos que ser apacibles, pacíficos. No nos andamos metiendo en problemas, en discusiones. No andamos peleando con los demás hermanos o es que ando sentido con este grupo. No. Para empezar, ¿cómo un pastor va a estar sentido o peleado con un grupo de hermanos en la iglesia? ¿Cómo los vas a pastorear? No es alguien que va a estropear la armonía dentro de la iglesia o que va a estropear la unidad. No tendría sentido. No, pues es que no me caen bien los de allá y no les hablo. ¿Y para qué eres pastor? No podría hacerlo en todo caso. Y tú me vas a decir, ay, qué bueno que es para los pastores porque el hermanito de allá vieras que no lo soporto. No, hermano, también es para usted. Si usted no es una persona que es apacible y buscando la armonía en la iglesia, pues no es humilde. Y Dios nos llama a hacerlo. Y finalmente cierra con no ser avaricioso. Es terrible que alguien piense estar en el ministerio pastoral por dinero. Aunque es raro, no creo que suceda, ¿verdad? ¿Quién podría querer estar como pastor por dinero? Una vez yo escuché que decían que el mejor negocio es ser pastor. Porque es donde tú obtienes el dinero de la gente. Y dicen unos, no, es que todo el dinero que recibimos de la iglesia es para Dios. Entonces agarramos las ofrendas, las tiramos al cielo y decimos, lo que agarre Dios es de Él y lo que caiga al piso es mío. No, pues no. Obviamente, si alguien está en el ministerio por dinero, rapidito lo quitamos. Porque nosotros hemos visto cómo los falsos maestros han destruido la vida, no solamente de la iglesia, no solamente han manchado el nombre de Cristo, sino que han destrozado vidas de personas por aprovecharse de ellas. Dice en 2 de Pedro que los falsos maestros lo que quieren es como que exprimir a la gente para sacar todo el beneficio posible de ellos. El amor al dinero es mayormente uno de los grandes problemas de los falsos maestros. Dicen que los pastores tenemos 3 tentaciones principales, las 3 Fs, les dicen. Faldas, fama y fortuna. O sea, una de las mayores tentaciones son las mujeres, o en este caso ya no sé si también en algunos casos otras cosas, ¿verdad? Pero la inmoralidad. Los aplausos aquí al frente, el véanme, escúchenme, y el dinerito. Si tu pastor es de esos de que, no, fíjate, es que casi no traigo dinero ahorita, y a ver cómo le hago mañana, con qué voy a pagar la renta. Y ¿no me pagarías tantito la comida de la Elizabeth? Entonces, ¿dónde está el ejemplo como administrador? ¿No sabe limitarse entonces? Claro, podemos padecer situaciones económicas, pero aún en esos padecimientos el pastor tiene que mostrar la administración y que no te estoy buscando por dinero. Al contrario, como el pastor es generoso, incluso en esas situaciones, da. Porque los pastores estamos para dar, no para recibir. Somos servidores de ustedes. 1 Tesalonicenses 2:5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo, dice. O sea, no vine y te dije, es que tú, hermano, eres tan maduro y te veo bien animado y es que
El Señor te está usando grandemente y de repente ya voy por acá a tratar de sacar el dinero. No. Y lo digo mucho cuidado, la lisonjera, o sea, la adulación es muy común en aquellos que quieren sacar provecho de los demás. Mucho cuidado con ellos. Hermanos, todos ustedes también deben estar caracterizados por ese carácter humilde. Esta es la regla o el estándar para cada creyente. No es de que le vamos a aventar la papa caliente al pastor, ¿verdad? Aquí todos tenemos la papa caliente. Y no todos nosotros seremos pastores, pero ahora yo les voy a decir, ustedes van a observar el carácter humilde, el carácter formado, el carácter puro, el carácter moral. Y una vez que ustedes vean cómo es ese carácter, volteen a ver a los 4 pastores que estamos acá y evalúennos. Y no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana y siempre. Siempre tienen que evaluarnos. Y en el momento en que no cumplamos con eso, o nos exhortan o nos quitan, en dados casos donde ya es mucho más extrema la situación. Pero eso lo tienen que hacer ustedes, hermanos. Tienen que proteger la iglesia tanto como nosotros tenemos que hacerlo también. Y cuando vengan más varones que se vayan a levantar como pastores, vuelvan a observar esto y analícenlos. Y si todavía no cumplen, anímenlos a desarrollar esas áreas. Y si no las desarrollan, pues no los vayan a poner de pastores. No podemos hacer eso. Y finalmente, usted también desarróllelo. Usted busque crecer. Que su carácter sea puro. Porque el Señor se va a agradar en ver que usted es una persona irreprensible y que está dando buen testimonio aquí, afuera y en cualquier lugar. En ver que usted cumple moralmente con lo que más se va a agradar a nuestro Señor. Que usted se está formando y se está desarrollando en la palabra para la gloria de Dios. Y que usted reacciona a todo con ese carácter humilde. Así que, mis hermanos, busquemos crecer, busquemos cuidar la iglesia del Señor y siempre darle la gloria. Vamos a orar.